Conociste a alguien, y algo adentro dijo que ya lo conocías. No lo decidiste, no lo construiste. Llegó antes de que pudieras procesarlo, antes de saber su historia, antes de tener razones, antes de que la lógica tuviera algo que decir al respecto. Solo esa sensación. Y la pregunta que genera no es pequeña. ¿Es real lo que siento o es lo que quiero sentir? Esa pregunta importa más de lo que crees, porque la respuesta cambia todo lo que viene después. Y lo que viene ahora te va a dar algo que muy pocas personas tienen: la capacidad de saberlo, no con esperanza, con certeza. Jung pasó décadas buscando exactamente eso, y lo que encontró va a cambiar la forma en que lees lo que sientes por esa persona. Así que activa tu like ya mismo y suscríbete. Es totalmente gratis para ti, y con eso me apoyas muchísimo. Existe algo que Carl Jung llamó sincronicidad. No magia, no pensamiento positivo. Algo mucho más preciso que todo eso. Esos momentos donde lo que está pasando adentro de ti, un proceso de crecimiento, una parte de tu psique lista para activarse, algo que llevas tiempo necesitando sin saber nombrarlo, se encuentra con algo afuera que lo cataliza de una forma que ninguna planificación consciente habría podido producir. Y cuando dos personas se encuentran dentro de uno de esos momentos, el encuentro no se siente como cualquier otro encuentro. Se siente como reconocimiento. Como si algo en ti ya supiera lo que tu mente todavía está procesando. Como si el universo hubiera estado moviendo piezas mucho antes de que cualquiera de los dos lo notara. Tu inconsciente procesa a las personas a una velocidad que la mente consciente no puede igualar. Lee todo. La forma en que alguien ocupa el espacio. La forma en que escucha cuando no está siendo observado. La forma en que responde cuando algo lo sorprende. La energía que deja después de cada interacción. Todo eso ocurre en segundos. Y el resultado llega a tu conciencia no como análisis, como sensación, como ese reconocimiento inexplicable que se siente más verdadero que cualquier conclusión a la que llegarías pensando durante horas. Y aquí está lo que nadie te dice sobre esa sensación. Tiene una textura completamente distinta al deseo de que alguien sea especial. El deseo fluctúa. Necesita que esa persona haga las cosas correctas para seguir existiendo. Se alimenta de confirmación externa. Sube cuando todo va bien. Baja con la primera decepción. El reconocimiento genuino no fluctúa. Se siente tranquilo aunque sea intenso. Permanece cuando las cosas se complican. Existe debajo de las dudas que la mente genera. Como algo que sabe, aunque no pueda explicar el porqué. Esa diferencia en la textura lo es todo. Se siente en momentos muy concretos. Una conversación que empieza en territorio ordinario y que en algún punto llega sola a una profundidad que normalmente requiere años de confianza, sin que ninguno de los dos la dirija, sin que nadie lo planee. Los dos lo sienten al mismo tiempo sin necesitar nombrarlo. Un desacuerdo donde en vez de distancia aparece curiosidad. Donde ver que piensan diferente no genera alejamiento, sino algo más interesante que el acuerdo. O simplemente estar en el mismo espacio sin necesitar llenar cada segundo. Donde el pausa no incomoda. Donde no hay nada que demostrar. Esos momentos no se fabrican. El universo los produce cuando la conexión tiene la profundidad que tiene. Y aquí está la distinción que lo cambia todo. La familiaridad genuina sobrevive la decepción. La atracción que se alimenta del deseo, no. Porque la conexión real opera en un nivel más profundo que el comportamiento de cada día. Hay algo entre esas dos personas que no se destruye con la primera fricción, que no desaparece cuando la realidad se muestra más compleja que la primera impresión, que permanece. Y esa permanencia es la firma del universo en una conexión. No las coincidencias, no los momentos perfectos. Que algo siga estando cuando ya no es nuevo.
que algo siga estando cuando ya no es fácil. Eso. Pero la familiaridad que sientes en la mente y en el pecho tiene un correlato en algo que opera completamente por debajo de la conciencia. Algo más antiguo que el pensamiento, más honesto que cualquier análisis. Tu cuerpo, que sabe cosas que tu mente todavía está procesando, que habla un idioma que cuando aprendes a leerlo, te da acceso a información que ninguna lógica puede darte. Y leerlo con esa precisión es lo que viene ahora. Ahora, ten muy presente que tu cuerpo responde antes que tu mente decida. Hay algo que sabe antes que tú, no tu intuición en el sentido abstracto. Algo más concreto que eso, más antiguo, más difícil de ignorar cuando aprende a escucharse. Tu cuerpo, que procesa a las personas de una forma que la mente consciente nunca va a poder igualar, que tiene acceso a información que ningún análisis produce, que cuando está cerca de alguien que genuinamente importa, hace algo muy específico, que cuando aprendes a reconocerlo, se convierte en una de las lecturas más confiables que tienes. Y lo que viene ahora te enseña a leerlo, no como concepto, como algo que puedes aplicar en la próxima interacción con esa persona, en tiempo real, con una precisión que cambia completamente la forma en que confías en lo que sientes. Jung trabajó extensamente con algo que llamó la sabiduría del cuerpo. Decía que el inconsciente habla principalmente a través de sensaciones físicas antes de encontrar palabras. Que la psique profunda, esa parte de ti que procesa la realidad a una velocidad que la conciencia no alcanza, usa el cuerpo como su primer idioma. Y en el contexto de las conexiones humanas, eso significa algo muy específico. Que tu cuerpo ya tomó una decisión sobre esa persona antes de que tu mente haya terminado de formular la pregunta. No una decisión pequeña. Una que viene cargada de información sobre si esa presencia expande o contrae, si activa o agota, si hay algo en esa persona que tu sistema interno reconoce como seguro en el sentido más profundo de esa palabra. El problema es que la mayoría nunca aprende a leer ese idioma. Opera desde la mente, desde el análisis, desde lo que tiene sentido sobre papel, y en el proceso ignora la información más honesta que tiene disponible, la que vive en el cuerpo. Hay señales físicas muy concretas que aparecen cuando la conexión es genuina. La primera es la respiración. Cuando estás cerca de alguien con quien la conexión es superficial, aunque sea agradable, aunque haya atracción, hay una tensión sutil que el cuerpo mantiene. Una ligera contracción. Una vigilancia de fondo que opera sin que la detectes conscientemente, pero que consume energía real. Cuando la conexión es profunda, esa tensión baja. No porque te relajes en el sentido de bajar la guardia, porque algo en tu sistema nervioso reconoce que no necesita estar alerta de la misma forma, que hay algo en esa presencia que es seguro en un nivel que la mente no puede fabricar. Respiras diferente, más profundo, sin decidirlo, sin notarlo hasta que alguien te lo señala o hasta que esa persona se va y sientes el contraste. La segunda señal es lo que pasa con el tiempo. Cuando una conversación con alguien se extiende más de lo que planeabas sin que ninguno de los dos lo note. Cuando miras el reloj y algo en ti se sorprende genuinamente de cuánto pasó. Cuando lo que empezó como 5 minutos se convirtió en 1 hora sin que hubiera un momento donde cualquiera de los dos decidiera conscientemente quedarse. Eso no es coincidencia. Es el cuerpo en un estado de presencia completa que solo ocurre cuando algo en la interacción es genuinamente nutritivo. El cuerpo no miente sobre lo que lo alimenta. Cuando está aburrido busca salida. Cuando está incómodo genera excusas. Cuando está en contacto con algo que genuinamente le importa, pierde la noción del tiempo de una forma que ninguna voluntad puede fabricar. La tercera es más sutil y más poderosa que las anteriores. Lo que pasa en tu cuerpo cuando esa persona no está. Hay un tipo de ausencia que se siente como alivio.
que cuando alguien se va, algo en ti descansa, que la interacción consumió más de lo que dio, y que el cuerpo lo sabe, aunque la mente haya disfrutado la conversación. Y hay otro tipo de ausencia completamente diferente, donde cuando esa persona se va, algo en ti sigue en movimiento. No en el sentido ansioso de extrañar, en el sentido de que algo que se activó en su presencia todavía está vivo, todavía procesando, todavía resonando de una forma que ninguna otra interacción del día produce con la misma textura, como si esa persona hubiera dejado algo encendido dentro de ti que no sabe cómo apagarse solo. Eso no se fabrica, no se decide. El cuerpo lo produce cuando algo fue genuinamente real. Hay algo que lo ilustra con una claridad que no necesita adorno. Dos personas en una conversación que ninguna de las dos planeó que fuera larga. Algo cotidiano, sin contexto especial, sin que ninguno de los dos estuviera buscando nada particularmente. Y en algún punto de esa conversación, algo cambió en el cuerpo de cada uno sin que ninguno lo nombrara. Una apertura, una calidez específica que no dependía de las palabras, sino de algo que viajaba debajo de las palabras. Una sensación de que el espacio entre ellos se había vuelto más cargado de algo que no tiene nombre exacto, pero que los dos podían sentir con la misma claridad. Y cuando la conversación terminó, cuando las circunstancias los separaron, ninguno de los dos pudo señalar exactamente qué había pasado. Solo que algo había pasado, que el cuerpo de cada uno lo registró antes de que la mente pudiera procesarlo, que salieron de ese intercambio distintos de cómo entraron, no dramáticamente, sutilmente, como cuando algo se acomoda en un lugar donde antes había una tensión que no sabías que estaba. Eso es el cuerpo reconociendo una conexión que el universo tiene algo que ver en haber creado. Y aquí está lo más importante de todo lo que esta señal tiene para decir. El cuerpo no puede ser convencido. La mente puede construir argumentos para justificar lo que quiere creer. Puede encontrar razones para que algo que no es bueno parezca bueno. Puede sostener narrativas que no corresponden a la realidad si el deseo es suficientemente fuerte. El cuerpo no tiene esa capacidad. Responde a lo que es, no a lo que se desea que sea. Y cuando el cuerpo responde de la forma que describimos, con esa relajación genuina, con esa pérdida de noción del tiempo, con ese algo que sigue encendido cuando la persona ya no está hablando desde un lugar que ninguna proyección puede sostener indefinidamente, desde la verdad de lo que realmente está pasando entre esas dos personas. Y aprender a confiar en ese idioma, a darle el primer voto antes que a cualquier análisis mental, es una de las cosas más poderosas que puedes hacer con lo que sientes por esa persona. Pero hay algo que esa conexión produce que va más allá de lo que el cuerpo registra. Algo que ocurre en el nivel de quien eres. Partes de ti, que en otros contextos permanecen dormidas, que de pronto, en la presencia de esa persona específica, despiertan de una forma que no puedes forzar y que no puedes ignorar. Y lo que eso significa para entender si lo que sientes es real es exactamente lo que viene ahora. Hay algo que esa persona hace que nadie más hace de la misma forma, no intencionalmente, no como estrategia, sin saber que lo está haciendo. Te despierta, no en el sentido romántico superficial, en el sentido de que hay versiones de ti, capacidades, perspectivas, formas de ver el mundo, que en otros contextos permanecen dormidas, que no aparecen con cualquiera, que requieren un tipo de presencia específica para activarse. Y en la presencia de esa persona específica, aparecen solas, sin esfuerzo, sin que lo planees, sin que ninguno de los dos lo esté buscando conscientemente. Eso no es casualidad. Es una de las señales más poderosas que existen de que esa conexión tiene una profundidad que va mucho más allá de la atracción. Y lo que viene ahora te muestra exactamente qué significa cuando eso ocurre, por qué ocurre,
y cómo distinguirlo de algo que simplemente se siente bien porque es nuevo. Jung llamaba a esto la función catalizadora del otro, y era muy preciso sobre lo que significaba. Que ciertas personas, no muchas, no cualquiera, tienen la capacidad de activar en ti partes que tú sola no habrías podido activar con la misma naturalidad. No porque te cambien, porque algo en su forma de ser crea el contexto exacto que esas partes necesitaban para salir. Como una planta que ya tenía todo lo necesario para florecer, pero que necesitaba una temperatura específica para hacerlo. La temperatura no crea la flor, la revela. Y esa persona, esa específica, tiene algo en su presencia que funciona como esa temperatura para partes de ti que llevaban tiempo esperando el contexto correcto. Se siente de formas muy concretas que cuando las nombras algo adentro, las reconoce inmediatamente. Dices cosas con esa persona que no dices con otros. No porque te esfuerces en ser más interesante o más profunda, porque algo en la conversación crea un espacio donde lo que normalmente guardas tiene permiso de existir. Y cuando sale, cuando esa parte tuya que normalmente permanece callada, encuentra su voz. Algo en ti se sorprende de lo que está diciendo. No porque sea ajeno, porque es más tuyo que lo que dices habitualmente. O tienes ideas en su presencia que en otro contexto no habrían aparecido. No porque esa persona te las dé. Porque algo en la dinámica entre los dos abre un espacio mental donde tu propio pensamiento se expande de formas que normalmente no se expande, o eres más tú, sin poder explicar exactamente qué significa eso. Solo la sensación clara de que la versión que existe cuando estás cerca de esa persona es más completa que la que existe el resto del tiempo. Eso no se fabrica. Eso no ocurre con cualquiera. Hay algo que distingue esto de la euforia de lo nuevo que vale nombrar con claridad. Lo nuevo siempre activa. Cualquier persona desconocida produce cierto nivel de activación simplemente por ser desconocida. El cerebro responde a la novedad con atención, con interés, con esa energía específica de algo que todavía no está completamente mapeado. Pero esa activación tiene una característica que la diferencia de lo que estamos describiendo. Se agota. Cuando lo nuevo se vuelve conocido, la activación baja. Lo que parecía despertar algo se normaliza. La persona que en los primeros encuentros parecía activar versiones nuevas de ti se convierte en alguien con quien simplemente estás. La función catalizadora no funciona así. No se agota con la familiaridad. Se profundiza con ella. Cuanto más conoces a esa persona, más partes de ti activa. No menos. Como si la profundidad de lo que despiertan el uno en el otro fuera proporcional a la profundidad del vínculo que se va construyendo. Y esa dirección, que lo que se activa crezca en vez de disminuir con el tiempo, es una de las señales más claras de que lo que hay entre esas dos personas tiene raíces reales. Hay algo más específico que ocurre cuando esta función catalizadora está presente. Esa persona activa en ti algo que no sabías que necesitabas. No lo que creías que querías. Lo que realmente necesitas para crecer hacia quien estás siendo. Y esa diferencia es enorme. Lo que creemos querer tiene forma, tiene imagen, tiene la silueta de lo que nuestra mente consciente construyó como ideal a partir de experiencias pasadas y expectativas aprendidas. Lo que realmente necesitamos para crecer no siempre tiene esa forma. A veces llega en una presencia que no corresponde exactamente a lo que imaginabas, que te desafía donde esperabas comodidad, que te muestra ángulos de ti misma que preferirías no ver junto con los que sí quieres ver, que no te completa en el sentido de llenar un vacío,
sino que te expande en el sentido de hacerte más de lo que eras. Y esa expansión, esa sensación de que con esa persona eres genuinamente más tú y más grande que tú al mismo tiempo, es el sello de la función catalizadora funcionando de verdad. Piensa en algo concreto. ¿Hay algo que dices, piensas o sientes en presencia de esa persona que normalmente no aparece con la misma facilidad? No algo que finjas, algo que sale solo. Que cuando sale te sorprende un poco porque se siente más real que lo que dices habitualmente. Si la respuesta es sí, si hay versiones de ti que esa persona activa que otros no activan de la misma forma, eso no es proyección, es información. De que algo en la dinámica entre los dos produce un contexto que tu psique reconoce como necesario para partes tuyas que esperaban ese contexto para existir. El universo no une a las personas que se hacen sentir bien de la misma forma que cualquier otra. Une a las que se despiertan mutuamente, las que en la presencia del otro se vuelven más completas de lo que son por separado. No porque se necesiten en el sentido de dependencia, porque algo en cada uno activa algo en el otro que de otra forma permanecería dormido. Y eso, esa activación mutua que ocurre sin esfuerzo, sin intención, simplemente por estar presentes el uno para el otro, es una de las firmas más claras de una conexión que el universo tiene algo que ver en haber creado. Y lo que viene ahora muestra algo que va todavía más lejos. Porque hasta aquí hablamos de lo que ocurre cuando las cosas fluyen. Pero hay una señal que se revela específicamente cuando las cosas no fluyen. Cuando aparecen obstáculos. Cuando las circunstancias no cooperan. Cuando todo indica que debería ser más difícil de lo que es. Y lo que ocurre con esa conexión en esos momentos es quizás la señal más definitiva de todas. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube es la mejor forma de decirme, quiero más de esto. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. Esto es lo que separa una conexión real de una que solo funciona cuando todo es fácil. Y es brutal en su claridad. Cuando las circunstancias se complican, cuando algo externo presiona, cuando el momento no es el indicado, cuando hay razones concretas para que lo que hay entre esas dos personas no avance, lo que ocurre con la conexión lo dice todo. En la mayoría de conexiones, la presión las apaga. La distancia enfría. El obstáculo genera excusas. La complicación produce esa sensación específica de que quizás no era para tanto, que si fuera real sería más fácil, que el universo estaría abriendo puertas en vez de cerrarlas. Pero hay conexiones donde ocurre exactamente lo contrario, donde la fricción no enfría, profundiza, donde el obstáculo no genera distancia. Genera una claridad sobre lo que realmente existe entre esas dos personas que la comodidad nunca habría producido con la misma intensidad. Donde lo que debería separarlos los hace más conscientes de lo que hay. Eso no es romanticismo. Es información directa del universo sobre la naturaleza de lo que construyeron. Jung describía algo que llamó la prueba de la sombra en las conexiones. No en el sentido dramático, en el sentido de que toda conexión genuina eventualmente enfrenta presión. Circunstancias que no cooperan, diferencias que emergen, momentos donde sería más simple alejarse que seguir presente. Y decía que la respuesta de cada persona en esos momentos, no en los momentos fáciles, sino en los difíciles, revela la naturaleza real del vínculo. Porque en los momentos fáciles cualquiera puede estar. Cualquiera puede ser generoso cuando no cuesta. Cualquiera puede estar presente cuando la presencia se siente bien.
Cualquiera puede sostener una conexión cuando sostenerla no requiere nada de particular. Lo que revela una conexión genuina es lo que pasa cuando cuesta. Cuando estar presente requiere algo. Cuando seguir conectados implica navegar algo que sería más cómodo evitar. Y en esas conexiones que el universo tiene algo que ver en crear lo que emerge en esos momentos, no es distancia. Es algo más parecido a reconocimiento de lo que realmente importa. Se siente de una forma muy específica. Hay un malentendido. Una conversación que tomó una dirección que ninguno de los dos quería. Algo que generó fricción real entre las dos personas. Y en vez del alejamiento que normalmente sigue a ese tipo de fricción, algo diferente ocurre. Ninguno de los dos se va completamente. No porque se fuercen a quedarse, porque algo en la conexión tiene más peso que el conflicto. Como si la dinámica entre ellos tuviera raíces que la primera tormenta no puede arrancar. No lo deciden racionalmente. Lo sienten. Y esa permanencia, esa incapacidad de simplemente alejarse, aunque sería más fácil, no es dependencia. Es la señal de que hay algo real que ninguno de los dos puede ignorar aunque quisiera. Hay algo más que esta señal produce que vale nombrar con precisión. Los obstáculos en una conexión genuina no solo no la destruyen, la hacen más honesta, porque la comodidad permite que las personas muestren solo lo que quieren mostrar. La presión saca lo que realmente hay, y cuando lo que sale en los momentos difíciles, cuando la guardia baja porque las circunstancias lo exigen, es algo que profundiza en vez de alejar. Eso es información que ningún momento perfecto puede darte, que lo que hay entre esas dos personas sobrevive la realidad. No solo la versión curada de cada uno que aparece cuando todo fluye. La versión real, la que tiene imperfecciones, la que no siempre sabe qué hacer, la que en el momento de presión muestra algo genuino en vez de algo construido. Y cuando esa versión real de cada uno se encuentra con la versión real del otro, y algo sigue existiendo después de ese encuentro. El universo está hablando con más claridad de lo que cualquier señal externa podría hablar. Hay algo que distingue esto de la trampa más común que existe en las relaciones. Confundir el caos con profundidad. Porque hay conexiones donde los obstáculos también generan intensidad. Donde la fricción también produce una sensación de que algo importante está en juego. Donde la dificultad también se siente como evidencia de que lo que hay entre esas personas es real. Y no siempre lo es. La diferencia está en lo que produce el obstáculo después de superarlo. En una conexión que el universo construyó con propósito, los obstáculos dejan algo cuando pasan. Una comprensión más profunda del otro. Una confianza que solo se construye habiendo navegado algo difícil juntos. Una calidad de vínculo que no existía antes de la presión. Los obstáculos los construyen. En una conexión que funciona principalmente por intensidad emocional, los obstáculos dejan agotamiento. El mismo ciclo. La misma distancia que se cierra y se abre. La misma energía consumida sin que nada nuevo se construya. Los obstáculos los repiten. Esa diferencia entre lo que construye y lo que repite es la lectura más honesta que puedes hacer de lo que hay entre esas dos personas cuando las cosas se complican. Y lo que viene ahora es la señal final, la que no depende de ningún obstáculo externo para revelarse, la que existe completamente adentro, más profunda que el cuerpo, más antigua que el pensamiento, más silenciosa que cualquier señal que hayamos nombrado hasta ahora, y más definitiva que todas. Debajo de todas las dudas hay algo que sabe. No la esperanza, no el deseo de que sea real, algo más profundo y más tranquilo que todo eso. Algo que existe en un lugar donde el análisis no llega y donde la ansiedad no puede operar con la misma fuerza. Una certeza, que no necesita argumentos para sostenerse, que no sube cuando las cosas van bien, ni desaparece cuando las cosas se complican, que está ahí cuando todo tiene sentido, y está ahí cuando nada lo tiene.
Esa certeza es la señal final. La más difícil de nombrar y la más imposible de ignorar cuando está presente de verdad. Y lo que viene ahora te muestra cómo distinguirla de su imitación más convincente. El deseo disfrazado de certeza, con una precisión que cuando se entiende cambia completamente la forma en que confías en lo que sientes. Jung llamaba a esto la voz del sí mismo. No el ego. Esa parte que gestiona, que analiza, que construye narrativas sobre lo que conviene y lo que no conviene. Algo más antiguo que eso. La inteligencia más profunda que tienes. La que no opera desde el miedo, ni desde la necesidad de aprobación, ni desde lo que tiene sentido sobre papel. La que opera desde lo que realmente eres. Y decía que esa voz tiene características muy específicas que la distinguen de cualquier otra cosa que ocurra en la psique. Es tranquila, aunque lo que dice sea intenso. No llega con urgencia. No presiona. No genera ansiedad cuando aparece. Llega con una calma específica que contrasta con el ruido de todo lo demás. Como algo que simplemente sabe y que no necesita que tú lo confirmes para seguir sabiendo. Y cuando esa voz habla sobre una persona específica con esa claridad particular, es la señal más definitiva que existe de que lo que hay entre esas dos personas tiene raíces en algo que va más allá de la lógica y del deseo. Se siente de una forma que quien la ha experimentado reconoce inmediatamente. Hay momentos donde todo indica que deberías tener más dudas de las que tienes. Las circunstancias no son perfectas. El momento no es el indicado. Hay razones concretas para que la mente genere preguntas que no tienen respuesta fácil. Y sin embargo, debajo de todas esas preguntas, debajo de toda la incertidumbre legítima que la situación produce, hay algo que permanece quieto. No la esperanza de que todo salga bien. Algo más parecido a saber que lo que existe entre esas dos personas es real independientemente de cómo se desarrolle, que la conexión tiene valor propio, que lo que se despertó entre ellos no depende de un resultado específico para haber sido verdadero, que incluso en la incertidumbre hay algo que no se mueve. Esa quietud en el centro del ruido es exactamente lo que Jung describía. Y aquí está la distinción que lo cambia todo. La certeza genuina y el deseo disfrazado de certeza se sienten completamente diferentes en el cuerpo. El deseo disfrazado de certeza necesita alimentarse constantemente. Necesita señales de esa persona para seguir existiendo. Necesita que las cosas avancen en la dirección esperada para no colapsar. Necesita que la narrativa de que esta conexión es especial sea confirmada regularmente desde afuera. Y cuando esa confirmación no llega, cuando hay silencio, cuando hay distancia, cuando las cosas no avanzan como se esperaba, ese saber tambalea. Se llena de preguntas que antes no estaban, de dudas que no pueden calmarse sin más información externa, de una ansiedad específica que revela que lo que se tomaba por certeza en realidad dependía de las circunstancias para existir. La certeza genuina no funciona así. Cuando hay distancia, sigue estando. Cuando hay silencio, sigue estando. Cuando las cosas no avanzan como se esperaba y todo en la mente genera preguntas, algo debajo de todo eso permanece quieto. No porque ignores la realidad, porque lo que sabes no depende de la realidad para seguir siendo verdad. Hay algo que ocurre en los momentos de máxima incertidumbre que revela si lo que sientes es certeza genuina o deseo que se disfraza de ella. Cuando todo se complica, cuando las circunstancias están en su punto más difícil, cuando hay más razones para dudar que para confiar, hazte una sola pregunta. ¿Lo que siento por esta persona existe independientemente de lo que esa persona haga en el siguiente momento? No si el resultado que quieres va a ocurrir. Si lo que sientes tiene valor propio más allá del resultado. Si la respuesta es sí, si hay algo en lo que existe entre esos dos que no depende de un movimiento específico del otro para seguir siendo real, eso es información directa de la voz del sí mismo. Que lo que hay ahí tiene raíces propias.
que no es una proyección que necesita ser validada continuamente para mantenerse viva, que hay algo genuino en esa conexión que existe independientemente de las circunstancias que la rodean. Y hay algo más que esta señal produce que ninguna de las anteriores puede producir de la misma forma, una forma diferente de relacionarse con la incertidumbre. Porque quien tiene acceso a esa certeza interna, quien puede distinguirla del deseo y confiar en ella cuando está presente, no vive la incertidumbre de la misma forma que quien opera principalmente desde el análisis. No necesita resolver todo antes de poder estar presente. No necesita saber cómo va a terminar para poder habitar lo que existe ahora. Puede sostener la pregunta abierta sin que la apertura de esa pregunta lo consuma. Y esa capacidad, esa forma de estar completamente presente en algo real sin necesitar que ese algo esté completamente resuelto, es una de las experiencias más poderosas que puede tener un ser humano en el contexto de una conexión genuina. Porque la mayoría destruye lo real buscando certezas prematuras. Presiona antes de tiempo. Necesita definiciones que el proceso todavía no está listo para dar. Colapsa la incertidumbre hacia una respuesta, cualquier respuesta, porque la ambigüedad es más difícil de sostener que una conclusión, aunque esa conclusión sea incorrecta. Quien tiene acceso a su propia certeza interna no necesita hacer eso. Puede confiar en lo que sabe sin necesitar que todo lo demás lo confirme inmediatamente. Puede dar espacio a lo que está creciendo sin arrancarlo antes de que tenga raíces. Puede estar en lo que es sin forzarlo a ser lo que todavía no es. Y esa forma de relacionarse con una conexión genuina, con esa paciencia que no viene de la resignación sino de saber que lo real no necesita ser apresurado, es lo que le permite a esa conexión desarrollarse hacia lo que puede ser en vez de colapsar bajo el peso de lo que todavía no es. Cuando las 5 señales están presentes al mismo tiempo, algo ocurre que es difícil de describir con precisión, pero que quien lo vive reconoce sin que nadie tenga que nombrárselo. Una sensación de que lo que está pasando entre esas 2 personas no fue completamente elegido por ninguna de ellas, no en el sentido de que no tienen agencia, en el sentido de que algo más grande que las decisiones individuales de cada uno parece estar operando. Que se encontraron no solo porque coincidieron en el mismo espacio, sino porque algo en el proceso de cada uno necesitaba ese encuentro para seguir avanzando. Eso es lo que Jung llamaba sincronicidad en su expresión más profunda. No la coincidencia superficial, la alineación entre lo que está pasando adentro de cada persona y lo que el universo pone afuera en el momento exacto en que esa alineación puede producir algo que de otra forma no habría sido posible. Y cuando eso ocurre, cuando las 5 señales están presentes, cuando el reconocimiento y el cuerpo y el despertar y la permanencia ante los obstáculos y la certeza interna convergen en la misma dirección, el universo no está sugiriendo, está señalando, con una claridad que ningún análisis puede producir y que ninguna duda puede borrar completamente, hacia algo que merece ser habitado con la misma profundidad con que fue creado. Si llegaste hasta aquí, algo ya reconociste, no como idea nueva, como algo que ya estabas sintiendo pero que no tenías palabras para sostener con confianza, la familiaridad que llegó antes de que la lógica pudiera opinar, lo que tu cuerpo supo antes de que tu mente decidiera, las partes de ti que esa persona despertó que en otros contextos permanecen dormidas, lo que la fricción reveló en vez de destruir, y esa certeza quieta que existe debajo de todas las preguntas. Cuando esas 5 señales apuntan en la misma dirección, el universo no está sugiriendo, está señalando. Y lo más importante que puedes hacer con eso no es analizarlo más, es confiar en lo que ya sabes. Escribe en los comentarios esta frase y dila en voz alta antes de escribirla. Lo reconocí antes de entenderlo, y eso ya es suficiente. Voy a estar ahí para dejarte un corazón, porque quien dice eso en voz alta acaba de hacer algo que muy pocas personas hacen.
confiar en lo que siente antes de que todo tenga explicación. Y si hay alguien en tu vida que está en medio de una conexión que no sabe cómo leer, alguien que siente algo real pero que la mente no termina de dejarle confiar, mándale este video hoy, por WhatsApp, sin explicación, que llegue como llegó a ti. Si este mensaje hizo eco en tu interior, te invito a dejar tu poderoso like, suscribirte y activar la campanita. Es tu forma de confirmar que estás despierta. Pero no te vayas todavía. En pantalla te dejo 2 lecciones más de altísimo valor que complementan lo que vimos hoy. Te espero en el que elijas. Nos vemos allí.